Un circuito eléctrico es una interconexión de dos o más elementos dentro de una trayectoria cerrada. Dentro de esta trayectoria cerrada, fluye corriente eléctrica debido a que los átomos que componen este circuito tienen electrones libres, los cuales se encuentran desequilibrados y por lo cual saltan de un átomo a otro, produciendo un movimiento de flujo de electrones conocido como la intensidad de corriente. Pero, ¿te has preguntado cómo se producen estos saltos continuados de electrones, los cuales producen la corriente eléctrica? Para entenderlo, explicaremos el concepto de fuerza electromotriz. Hola, mi nombre es Claudia del Sol, profesora de Física de Lutero, y el tema de hoy es fuerza electromotriz. Espero les sea de utilidad. La fuerza electromotriz es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito abierto o de producir una corriente eléctrica en un circuito cerrado. En sí, es un dispositivo que utiliza la energía, que puede ser del tipo química o mecánica u otro tipo, para proporcionar una diferencia de potencial necesaria para producir corriente eléctrica. Es una característica de cada generador eléctrico y en un circuito de corriente continua es la batería o la pila. El concepto de fuerza electromotriz es un desafortunado equívoco histórico, ya que no describe una fuerza, sino una diferencia de potencial. Para representar la fuerza electromotriz se utiliza la letra griega epsilon, y matemáticamente esta será igual al trabajo realizado para mover la carga a través del circuito sobre la magnitud de dicha carga. En el sistema internacional, el trabajo realizado se mide en Joule y la carga en Coulomb, por lo tanto la FEM se mide en volt. Ejemplo. Acá vemos una ampolleta que tiene una resistencia R mayúscula. Al conectar los terminales de la lámpara con los terminales de la batería, se hará circular una corriente a través del circuito e irá desde el potencial más alto hasta el potencial más bajo. Como la batería está hecha de materia, existe una resistencia al flujo de cargas dentro de esta misma. Esta resistencia recibe el nombre de resistencia interna R minúscula. En una batería ideal, la resistencia interna es igual a 0 y la diferencia de potencial a través de la batería es igual a la FEM. Sin embargo, en una batería donde exista corriente, el voltaje entre las terminales no es igual a la FEM. Acá vemos una FEM ideal libre de resistencias conectada en serie a una resistencia interna R minúscula. Esto está representando una batería. Un resistor R mayúscula es conectado a las terminales de la batería. Si medimos la diferencia de potencial en los distintos lugares de la batería, conforme se pasa de la terminal negativa a la positiva, el potencial aumenta en una cantidad. Sin embargo, cuando se mueve por la resistencia interna R minúscula, el potencial disminuye en una cantidad igual a I por R minúscula, donde I es la intensidad de corriente del circuito. Entonces, el voltaje entre las terminales de la batería es... Este voltaje entre las terminales es el voltaje real que se mide con un voltímetro en las terminales de la batería o pila, ya que al estar la resistencia interna dentro de la batería, esta nunca se puede separar de ella. Recordemos la ley de Ohm, donde B es igual a I por R. En una batería, la FEM es el voltaje nominal. Por ejemplo, en una pila D, la FEM es de 1,5 volt, pero la diferencia de potencial real entre las terminales de la batería depende de la intensidad de corriente que haya en ella. Pedro tiene una pila de 9 volt y la conecta a una ampolleta que tiene una resistencia de 44 ohm. Al medir con un voltímetro, el voltaje entre las terminales es de 8,8 volt y al medir con un amperímetro, la intensidad de corriente que pasa por el circuito es de 0,2 amperes. Entonces, ¿cuál será la resistencia interna de la pila? Como hemos visto, despejando, finalmente concluimos que la resistencia interna de la pila es de 1 ohm. La corriente que circula en un circuito siempre dependerá de las resistencias externas de las cargas, R mayúscula, que van en el circuito y de la resistencia interna, R minúscula, de este. Pero por lo general en la vida cotidiana, R mayúscula es mucho mayor que R minúscula y la resistencia interna se desprecia.
Pregunta. Si tenemos una batería de voltaje nominal de 20 volts, al conectarla al circuito, el voltaje entregado por la batería será A, de 20 volts, B, menor de 20 volts, C, mayor de 20 volts, D, dependerá del tipo de batería si es mayor o menor de 20 volts, E, ninguna de las anteriores. La respuesta correcta es la B, ya que parte del voltaje se perderá en la resistencia interna de la fuente. En esta cápsula aprendiste que un dispositivo que transforma algún tipo de energía en energía eléctrica se llama fuerza electromotriz o simplemente FEM. No se debe confundir la FEM con la diferencia de potencial, ya que la primera es una energía convertida en otra energía por unidad de carga, y la diferencia de potencial es un trabajo que se realiza sobre cargas por unidad de cargas.